Le doy gracias a Dios porque también en mi tiempo de adolescencia, cuando salí de bachiller, estaba en la universidad y tenía ciertas incertidumbres de la carrera que iba a tomar. Comencé a estudiar educación y mientras iba a la universidad, también iba en un tiempo a visitar a mi novia a su casa. Y cada vez nos íbamos como enlazando más en querer ya no estar como novios, sino como esposos. Entonces nos casamos 3 años después de habernos hecho novios y hasta ahora cumplimos 37 años juntos y Dios nos ha ayudado hasta el presente, amén. Dios ha sido fiel hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo porque Él no cambia. Dios es fiel todo el tiempo, amén. Dios no cambia su manera de ser, es su naturaleza. Dios es bueno, como siempre se los he dicho, y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Los jóvenes no se desesperen. Hay jóvenes que tienen 15 años y dicen: ay, ¿con quién me casaré, hijo? Estás empezando a estudiar todavía. Todavía te falta estudiar y prepararte. No, todo tiene su tiempo. No se desesperen los jóvenes, porque todo encaja en su lugar correcto cuando esperamos en Dios. Amén. Cuando sabemos esperar en Dios, las cosas mejores de la vida nos alcanzan. Pero la desesperación siempre trae malas decisiones. No hay que desesperarse, sino confiar en nuestro amado Dios. Y mi mamá, ustedes saben, hemos venido orando y bueno, dando gracias ya por su sanidad, por su restauración. Nuestros cuerpos y nuestras vidas les pertenecen a Dios, amén. Y cuando Él decida, nos vamos a casa con Él. Pero todo en el marco de su buena voluntad, amén. El día de ayer me sorprendió una noticia, aquí un pastor en Campo Médico, Alejo Álvarez, a las 1, a 3 de la mañana, en horas de la madrugada, su esposa sufrió un infarto fulminante, murió la esposa del pastor Alejo. Y tienen años, ellos ya tienen titularidad de apóstol, tienen otras iglesias, tienen pastores bajo su cobertura. Pero Dios nos llama a sus hijos cuando Él quiere, amén. Cuando Él quiere. Se acostó tranquila, bueno, y despertó en los brazos del Señor, donde está hoy y estará siempre por la eternidad, esperando también por nosotros que seamos revestidos de un cuerpo nuevo, porque yo, igual que ustedes, esperamos el arrebatamiento, amén. Que en un momento, tal vez en una mañana de servicio y de celebración, Dios decida llevarnos a todos a su presencia, amén. Y que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos sean transformados, similares al cuerpo de gloria de Jesús, para estar siempre con Él. Aleluya. Agradezco entonces una vez más al Señor, porque en medio de la situación que ha vivido mi mamá, hemos visto su gloria. Ella quedó con problemas para moverse, sus brazos, sus piernas, para hablar, para hacer sus necesidades, pero ya todo se ha ido recuperando. Amén. Todo se ha ido restaurando. Como ustedes lo ven, ya está aquí hoy con nosotros. Amén. Y la gloria y la honra para nuestro Señor y para nuestro Dios. Cuando nosotros pedimos, tenemos que creer, confiar de que lo que hemos pedido ya lo tenemos. Nosotros pertenecemos, Dios nos sacó de un reino de tinieblas, un reino de maldad, un reino de pecado, y nos ha establecido en su reino, en el reino de Jesucristo. Amén. Dios nos sacó de tinieblas a luz, de muerte a vida. Nos ha establecido en su reino. Él es el rey, pero todo reino tiene leyes. Todo reino tiene leyes, tiene principios. Y hay mucha gente que solo hace es adorar, alabar a Dios, pero desconoce principios. Y el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo perece o se pierde por causa de conocimiento, por falta de conocimiento, por ignorancia,
porque no indagan, no investigan, no buscan, no estudian los principios del reino que están en la Biblia, al alcance de todos. Aleluya. Qué bueno que todos en casa tengan la disponibilidad de prepararse cada vez más en la palabra. De las personas que comienzan en Capacitación Destino, continuar su formación hasta tener doctrina firme en su espíritu para caminar con propiedad como hijos de Dios en esta tierra en constante victoria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Quiero enfatizar: creer que recibes cuando tú pides. ¿Cuántas madres hoy desean cambios en sus hijos? ¿Cuántas madres hoy anhelan una transformación en sus hijas, en sus hijos? Verlos caminar tomados de la mano de Jesucristo, verlos caminar tomados de la palabra de Dios, siendo ejemplo a otros jóvenes, siendo ejemplo a otras familias. Ver a sus hijos glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo, porque tienen conocimiento de que si lo hacen, ellos también vivirán en bendición el resto de sus días. Aleluya. Pero necesitamos instruirnos. La madre necesita instruir al hijo, como lo dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay madres que no se ocupan de tomar la palabra con disciplina todos los días, inquebrantable, a una hora determinada, leer la palabra y orar con sus hijos hasta que se haga un hábito en sus hijos, que ya no sea necesario que usted esté presente para que el hijo lea la Biblia y ore, porque ya se ha formado un hábito de usted orar junto a él y leer la Biblia junto a él. El reino de los cielos al que nosotros pertenecemos por la gracia de Jesucristo tiene principios que debemos conocer para recibir sus bondades. El libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cuando yo me acerco a Dios, tengo la convicción de que no estoy hablándole al aire, no estoy hablando solo, estoy hablándole a mi Padre bueno, grande y todopoderoso, que me escucha y está atento a lo que sale de mi boca. Es más, aún no ha salido la palabra de mi boca y Él ya la conoce toda, pero Él espera que yo la declare, Él espera que yo la diga, porque son principios establecidos dentro del reino. El que pide, recibe. Amén. Pero el que no pide, no recibe de parte de Dios. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Todos tenemos cosas por las que creemos o esperamos. Hay personas solteras, esperan un día encontrar la pareja correcta. La muchacha espera encontrar el hombre correcto. El muchacho espera encontrar la joven, la mujer correcta y apropiada para formar y levantar una familia. Hay personas que desean o están viendo en su futuro dejar hábitos que hoy los consumen, hábitos que saben que aunque son malos, están atados, pero creen que en un futuro serán libres, que en un futuro dejarán esa mala adicción. Personas que creen que un día se recuperarán y que saldrán del lugar de escasez, pobreza o limitación en la que se encuentra. Hemos orado, pero Jesús nos da un principio en el libro de Marcos capítulo 11, verso 24, Reina Valera 2015,
Dice, Marcos capítulo 11, verso 24. Por esta razón les digo que todo lo que por lo cual oran, todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Amén. Cuando usted ora, usted debe creer que lo que pidió ya lo recibió. No lo coloca en el mañana, no lo coloca en el futuro, lo coloca en el presente. Usted lo oró, usted habló con su papá y su papá, que lo ama, le entrega lo que usted está pidiendo en el momento que lo hace. Amén. No dijo, crean que sucederá algún día, esa situación dará un giro a favor. Dijo, crean que reciben cuando oran. Crean que sucedió en ese momento. Dios puso en marcha el milagro cuando oré. Amén. No una semana, no un mes después, sino en el instante que usted oró, el milagro comenzó a gestarse. Si estás pidiendo por un empleo, cree que es tuyo desde el momento que lo pediste a tu Padre en oración. Cuando estaba estudiando en la universidad, pero tenía también el deseo de casarme. Se aceleró una cuestión en el país. Aquí se dio una situación que hubo un paro universitario. 6 meses, medio año de paro universitario. Entonces se dio una oportunidad para formar trabajadores en el área de refinación de petróleo, refinación petrolera. Y bueno, estoy en la espera. Mientras se reanuda la universidad, voy a hacer ese estudio. Hice el estudio de refinación de petróleo. Lo culminé y Dios me dijo que le colocara fecha, a través de una profeta, que le colocara fecha a mi matrimonio. Se la coloqué y bueno, así como se lo coloqué, así sucedió. Y lo que Dios promete es un hecho. Amén. Cuando Dios habla, es una palabra que nadie la puede invalidar. Dios habló y eso se cumple. Dios me dijo, ponle fecha a tu matrimonio y antes que tú te cases, tienes el empleo. Entonces yo le pedí un empleo como yo lo quería. Dije, ya tengo una certificación, voy a trabajar, no quiero trabajar fuera de Falcón, porque aquí es donde tengo la novia, y amor de lejos, amor muy simple. Entonces dije, voy a trabajar aquí. Y Cardón en ese tiempo vivía en Nuevo Pueblo. Dije, me queda muy retirado la refinería de Cardón, quiero trabajar en la refinería de Amuay. Entonces, Señor, es en la refinería de Amuay que quiero trabajar, le dije el área exacta donde quería trabajar y de qué quería trabajar, porque Dios desea que nosotros seamos específicos. Bueno, un día antes de casarme, ya de establecida la fecha, me llamaron para contratarme. Y el mismo día, en la mañana, firmando contrato, el día que me casé, antes de firmar mi acta de matrimonio, firmé el contrato de trabajo. Conforme Dios me lo dijo, así sucedió. Amén. Me llevó hasta lo último, sí, pero mantuvimos la fe, la declaración. Si tú lo dijiste, es un hecho. Si tú lo dijiste, lo vamos a ver manifestado. Dios no miente. Pero no podemos invalidar la palabra que Dios nos ha dado con la duda, con ¿y qué pasará? El tiempo va avanzando y no vemos cambio. Eso se llama mantenerse en la fe. Amén. Aunque no veas cambio, mantenerte en lo que Dios dijo que es tuyo. Personas que piden por un empleo, meten ficha en una empresa, pero en lugar de empleo aparecen y ven las noticias que el desempleo está aumentando y que en la empresa donde él colocó la ficha, en lugar de estar empleando gente, están despidiendo gente. Entonces le entra la duda y dice, ¿cuándo voy a conseguir allí? Si en lugar de buscar están echando a la gente. Entonces el hombre de fe no ve las circunstancias desfavorables, mira al Dios grande que nosotros tenemos y se mantiene hablando fe. Amén.
aunque despidan a todos, a usted lo van a llamar porque usted es un hombre y una mujer de fe. Aleluya. Una vez que la persona ora, y este es el principio que quiero que se asiente hoy en su corazón, una vez que usted ora, tiene que dar un paso adelante en su declaración, un paso adelante en su declaración. Pero si tu promoción, si tu sanidad, si tu libertad siempre está en el futuro, mañana, el mes que viene, tal vez dentro de 6 meses las cosas cambian para mí, tal vez dentro de un tiempo determinado Dios me da completa sanidad. Si tu sanidad está en el futuro, si tu promoción la ves en el futuro, si tu libertad de esa condición que quieres ser libre está en el futuro, no lo has recibido todavía en el Espíritu. Lo que Dios va a hacer no es lo que pediste, sino lo que recibiste cuando oraste. Amén. Lo que Dios va a hacer no es lo que pediste, sino lo que recibiste cuando llegaste a Él en oración. Amén. Señor, te pido por un empleo. Y usted detalla el empleo que quiere. Y aunque las condiciones estén contrarias, usted se mantiene hablando fe. Y da gracias porque ya usted está firmando el contrato. Gracias porque ya ese contrato ya lo firmé. Gracias por el salario bueno que ya me han dado. Gracias por los compañeros de trabajo. Y ya usted se ve dentro de la empresa. Eso se llama lenguaje de fe. Aleluya. Si es por libertad de una adicción destructiva, dile: Señor, porque usted ya oró, quiero que esta adicción se rompa. Pero ya usted oró. Ahora, el paso adelante es darle gracias por la libertad. El que tiene una atadura tiene que: Señor, yo lo dije ayer y creo que tú me has dado libertad. Hoy te doy gracias porque soy libre. Amén. Hoy te doy gracias porque soy diferente. Hoy te doy gracias porque esa adicción destructiva ya no me gobierna, ya no me domina. Aunque usted esté hirviendo con el deseo de hacerlo, pero tu declaración de fe rompe la maldición, porque ya en el Espíritu se concibió lo que tú pediste en oración. Aleluya. Entonces tenemos que cambiar el reporte, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Es el paso adelante en la gratitud de lo que ya pedimos. Cuando oramos por un enfermo, cuando yo oro por un enfermo y sé que lo estoy haciendo en la convicción de la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. Y cuando usted ora por alguien y vuelve la persona: quiero que sigas orando por mí para sanidad. No, ya yo oré por ti. Vamos a darle gracias por la salud que viene sobre tu cuerpo, porque ya yo oré y creo que eso ya se fue, que es cuestión de tiempo que se manifieste la sanidad, que ya está concebida si tú te mantienes hablando fe. Pero la gente mata la semilla que está germinando con la declaración negativa y con la negación pésima, contraria al deseo de Dios. Si ves que las cosas cambiarán en el futuro, no hay ninguna promesa a tu favor. Recíbelo cuando oras. Aun cuando las circunstancias permanezcan iguales, habla fe. Eso ya sucedió. Si continúas pidiendo una y otra vez, es porque no lo has recibido en tu espíritu. Cuando lo recibes, en lugar de seguir rogando, comienzas a agradecer a Dios. Amén. El que está con una dolencia, usted ya le pidió a Dios por ese dolor que tiene en la columna, pues dele gracias porque ya ese dolor Cristo lo llevó en su cuerpo. Amén. Y dígale: Señor, gracias porque la dolencia ya tú la llevaste, y te doy gracias por la salud, por el bienestar. No hay dolor, aunque usted lo esté sintiendo. No es negar la realidad, sino hablar la verdad. Y la verdad es el nivel más alto de realidad que está por encima de lo que usted siente en su mundo natural. Es la palabra de Dios. Aleluya. Cuando usted ora de acuerdo con la palabra de Dios, tiene la certeza de que sucedió, de que ya está hecho
de que tienes lo que pediste, estás convencido de lo que Dios ya te ha otorgado como tu Padre. Cuando agradeces por lo recibido, estás moviendo el mundo invisible, el mundo espiritual, y estás trayendo las cosas de lo invisible a lo visible, de lo espiritual a lo tangible. Amén. Ya no estás preocupándote, estás en reposo. Cuando usted pide por algo que lo está atormentando, que lo está preocupando, pero usted se llega a su papá con toda confianza y le pone el caso, usted queda tranquilo. Después del lugar de oración usted sale en reposo, porque sabe que el asunto está en las mejores manos. Lo ha puesto en las manos del todopoderoso Dios, que es nuestro Padre también. Amén. Y cuando usted sabe que el caso está en manos de Dios, usted está tranquilo, usted está en reposo. Ya la preocupación se quita, la preocupación se pone a un lado. Aunque la situación se haga más difícil, indolente, pesada, solo cree y la gloria de Él se va a manifestar en tu vida. Aleluya. ¿Cuál es la prueba entonces? La prueba es que usted no ve cambios, que usted no ve cambios inmediatos, que usted no ve cambios al instante. La prueba es mantenerse en fe. Pablo dijo ya al final de sus días: he peleado la buena batalla. ¿Cuál era la buena batalla? La batalla de la fe. Dice: he guardado la fe. Porque a pesar de naufragios, a pesar de azotes recibidos, a pesar de cárceles, este hombre sabía en quién había creído. Y aunque en cárcel seguía alabando, glorificando y exaltando a Dios, nadie le quitaba el gozo que ya Dios había puesto dentro de su cuerpo. Hablaba fe, hablaba victoria, veía siempre en cualquier lugar la presencia de Dios. No estaba quejándose. Decía: yo he aprendido a estar gozoso cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez. Pero hay gente que cuando tiene la escasez se ponen trompúos, creen que ya Dios como que se olvidó de ellos, ya no quieren servir en la iglesia, ya no quieren orar, se sublevan contra quien menos deberían sublevarse, contra Dios, que es bueno en todo el tiempo. Se airan contra Dios, se enfurecen contra el Creador, comienzan a hablar pestes de Dios. Qué triste la condición de la ignorancia de gente que actúa en esta condición y matan la palabra de fe, matan la palabra de victoria en sus corazones. Lo que recibimos por fe, ahora tenemos que mantenernos caminando en fe. Porque solo es cuestión de tiempo para que usted vea manifestado lo que ya se ha hecho en el mundo espiritual. Amén. Ya esa salud está lista. Ya ese empleo está listo. Ya esa persona correcta en tu vida está de camino. Amén. Aleluya. Jesús narra este principio en Marcos capítulo 11, basándose o enseñándole a sus discípulos a través de un árbol, a través de una higuera. Él pasa, la higuera está frondosa, era símbolo de que había fruto en ella. Jesús con hambre, como cualquiera de nosotros, que ya cuando se acerca el mediodía el estómago comienza a hablarle. Y Jesús con hambre se llegó a la higuera, pero no encontró en ella higos. Y esa ocasión fue propicia para enseñarles este principio, porque los discípulos habían visto que Jesús le habló a Lázaro en la tumba, 4 días muerto, ya hediondo, y Lázaro se levantó al instante, a la voz de Jesús. Le habló al hijo de la viuda de Naín y se levantó. Tocó a la hija de Jairo y resucitó. Tocó a un leproso y se sanó al instante. Ellos habían visto la operación, que Jesús le hablaba a un endemoniado y quedaba libre al instante. Pero ahora vieron que Jesús
le dijo: nadie más coma higos de esta planta. La maldijo. Pero ellos dijeron: algo pasó aquí. Jesús falló porque no sucedió nada, como lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué está pasando? Al día siguiente, después que ellos tuvieron la tarde y la noche murmurando tal vez por lo que habían visto, pasaron nuevamente y vieron que la higuera estaba seca desde sus raíces. Y dijeron: maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y dijo: lo que no lo sabían era ustedes, pero desde el momento que yo lo dije ya era un hecho. Amén. Desde que tú oras, ya lo que tú oras tienes que creer que es un hecho. Amén. Que es una realidad que está por manifestarse. El tiempo no limita, no debe limitar tu convicción, porque para manifestarse de el punto A al punto B, lo que debemos mantener es nuestra buena declaración de fe y no atarnos a la duda. Nada puede cuando Dios ya ha dado la orden a través de nuestra boca. Usted sabe qué es la voluntad de Dios a través de la palabra. Y esta es la confianza que nosotros tenemos. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice: esta es la confianza que nosotros tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Tenemos lo que hemos pedido. No lo vamos a tener, ya lo tenemos desde que lo pedimos. ¿Y qué tenemos que hacer después que usted lo pidió? Agradecer. Segundo paso, agradecer, para confinar lo que es tuyo y que nada ni nadie te lo quite. Amén. Aleluya. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Muchos hijos se pierden porque el padre comenzó a hablar delante de Dios en oración. Y lo que hace es continuamente: Señor, libra, que suelte ese vicio, que suelte ese vicio. Y todos los días llega: Señor, que mi hijo suelte ese vicio. Pero parece que todos los días usted no creyó lo que oró ayer. Porque si usted sigue orando lo que oró ayer: Señor, que suelte ese vicio, usted no creyó que ya lo recibió. Usted tiene que creer. Una mujer llegó y le dijo: quiero que ore porque mi hija tiene una atadura, tiene unas amistades que la están llevando al despeñadero. Ayúdeme a orar, pastor. Y se oró. Pero la semana siguiente llegó con la misma petición: quiero que ore para que mi hija quede libre de esa esclavitud que la está llevando a la muerte. Y la tercera semana, esto ya sucedió, si usted lo cree. Pero llegarnos una y otra vez con la misma petición es como dudar de la bondad de tu papá. Es como dudar de la garantía que tiene la palabra, el corazón, la naturaleza de nuestro Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Si tu hijo, dice la palabra, te pide pan, usted no le va a dar una piedra. Si le pide pescado, no le va a dar una serpiente. Si le pide huevo, no le va a dar un escorpión. Si nosotros, siendo de naturaleza pecadora, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es de naturaleza buena, dará buenas cosas a los que se la pidan? Amén. Pero una vez que se la pidan, usted tiene que dar el segundo paso, que es agradecer por lo recibido. Y usted tiene que ponerle fecha. Cuando usted entre al cuarto de oración en su lugar secreto, pida y marque la fecha de su libertad, de su promoción, de su avance, de su empleo, de lo que deseas, de tu unción, de tu salud. Y el día siguiente, mañana, comienza a darle gracias por lo que ya recibiste hoy. Amén. Comienza a darle gracias por lo que recibiste hoy. Marjorie, ya yo no oro por la salud de ella, yo doy gracias por la salud de ella. Amén. Yo doy gracias porque Dios se llevó el cáncer que ella tenía en un tiempo y ahora está sana. Amén. Y yo le doy gracias, es por la salud. Le doy gracias. Cuando oro por ella,
Es dándole gracias a Dios. Señor, gracias por la salud que tú le das, por el cáncer que tú te llevaste y por la integridad en la salud que ella tiene hasta que tú vengas. Pero tenemos que orar con los fundamentos y principios enseñados por Jesús, aunque no veas cambio, porque hay personas que no ven cambio. En lugar de ver que desaparece una afección, ver que aumenta, ven que se hace más grande. El asunto es agradecer por lo que ya oraste delante de tu papá. El agradecimiento es una actitud de fe delante del Señor. Amén. Es llegar cada día delante de Dios en la actitud correcta, en la actitud de fe, sabiendo que en lo espiritual ya está concebido, ya está hecho, ya esta salud está hecha, ya esa promoción está dada, ya esa persona correcta viene de camino, ya lo que tú estás necesitando y lo pediste hoy viene porque está hecho en el mundo al que pertenecemos, el reino de Dios, el mundo espiritual. Aleluya. No le pido a Dios por la salud, entonces le doy gracias a Dios porque Él me mantiene sano. Yo le doy gracias a Dios por la salud que Él me ha dado. Le doy gracias a Dios por la provisión que Él me da. No me preocupo por lo que viene mañana, porque las noticias contrarias a la palabra marcan una fortaleza para la duda. ¿Y a quién no le ha pasado la duda? Todos dudamos en algún momento. El asunto es hacer morir de hambre la duda. Haga morir de hambre la duda. ¿Cómo la hace morir? Usted sabe que de acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros, es decir, que tenemos la autoridad en nuestros pensamientos para dejar entrar información o para prohibirle a información necia, insensata, que llegue o penetre a nuestra mente. Cuando la duda quiera penetrar tu mente, preséntale, manténle la puerta cerrada, no le des lugar para que muera de hambre. ¿A qué tenemos que alimentar? La fe. ¿Qué tenemos que alimentar? Nuestra convicción, nuestra certeza en Dios, con la declaración, con el agradecimiento constante delante de nuestro Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted esté sano, que usted avance, que usted viva en paz, que usted esté en reposo, que no viva preocupado, que los niveles de cortisol estén por el piso y que los niveles de salud, de felicidad, de paz estén en alto. Dios dice en 3 de Juan 1:2, amado, a todos nos dice Dios, hijos amados, mi deseo es que ustedes prosperen en todas las cosas y que tengan salud, que sean saludables, así como prospera en la relación y en la comunión con Dios. Amén. En eso sí tenemos que ahondar, en nuestra relación con el Señor, con Dios. Como alguien dijo en una oportunidad, cuando trato de atrapar una mariposa, ella huye, ella se aleja. Pero cuando trabajamos o nos esforzamos por labrar un jardín, ellas vienen solitas al jardín bonito y bien labrado que usted labró. Hay gente que anda detrás de las bendiciones, en lugar de esforzarse por labrar un bello huerto de comunión con nuestro Señor y Dios, y las bendiciones vendrán una y otra cuando tu relación y tu comunión con Dios crezca, usted la abone, usted la labre, usted la trabaje, usted la edifique. Aleluya. Tú dijiste que todo lo que yo toque prosperará. Entonces yo sé que cuando yo salgo, la bendición de Dios va conmigo. A mí no me persiguen las cosas malas. A usted y a mí nos persiguen las cosas buenas. Lo dijo el salmista, el bien y la misericordia me seguirán, no un día, todos los días de mi vida. Soy bendecido, soy próspero, declárelo. Soy un hijo bendecido. Mujeres bendecidas, hombres bendecidos. Declare lo que usted es. Aunque vea un desorden en los hijos,
usted ya los colocó en el altar, crea que esos muchachos y esas muchachas van a servirle a Dios. Dios no miente. Y cuando usted agradece lo que ya pidió, no hay nada en este mundo que detenga el poder de la oración de fe, de la oración eficaz, de la oración con la convicción en su palabra. No canceles la oración con palabras negativas. Usted no puede orar por victoria y declarar derrota. Usted no puede salir de aquí hoy cantando victoria, Dios es mi proveedor, pero mañana le dicen, ¿saben cuánto amaneció el dólar? Ya va camino a los 600, ya empezó camino a los 600. Ay, sí, esto no lo aguanta. Y usted no se ate a palabras negativas. Si Dios te ha provisto hasta hoy, Él lo va a seguir haciendo mañana, pasado, el mes de junio, el mes de diciembre. Todos los días de este año veremos la gloria y la manifestación de Dios. Dios es bueno, es nuestro Padre y te damos gracias, Señor, por la salud, gracias, Señor, por la bendición, gracias por la provisión, gracias por la libertad. Te tienes que darle gracias a Dios porque Él lo ha hecho libre. No hay atadura más grande que la presencia, el poder y la palabra de Dios obrando en la vida de un hombre. Pero la persona tiene que plantarse firme y declarar, aunque usted esté revolcándose en el lodo, declare, de aquí Dios me levanta. Él es el que me da la mano y me levanta para andar en caminos de victoria. No veas el lugar donde te encuentras, mira el lugar donde te ha puesto Dios, a la derecha de su Hijo. Y desde allí comienza a levantarte en fe. Aleluya. Todo lo que ustedes pidan en oración creyendo, crean que ya lo han recibido. Amén. No que lo recibirán, ya lo han recibido. Aleluya. Si alguno de ustedes, dice Santiago 1:5, tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídasela a Dios, el cual tiene en abundancia. Y en esa magnitud Él desea entregársela al que se la pida. Pero tiene que pedírsela creyendo que usted va a caminar sabiamente. Tiene que pedírsela creyendo que Dios va a derramar sabiduría abundante sobre tu vida. Tienes que caminar con la convicción de lo que pediste, porque Dios es quien da a todos con liberalidad y sin reproche, y le será dada. El verso 6 de este mismo libro, Santiago 1:5, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Yo declaro que la gente que nos acompaña y que nos escucha, que escuchará este mensaje, es gente que andará establemente en la palabra de Dios, que no caminará con doble pensamiento, que somos de pensamiento estable en lo que Dios nos ha dicho. Él me ha dicho que nunca me dejará, que nunca me desamparará, y yo lo creo. Y si Él me acompaña y si Él nunca me desampara, yo no camino con miedo, yo no camino con pánico, yo no camino con incertidumbre, yo camino confiado, yo camino firme, yo camino alabándolo y glorificándole en todo tiempo. Tenemos la mente de Cristo y en esa convicción tenemos que caminar. Ya lo que pediste fue hecho, fue concebido en el mundo espiritual. Amén. Fue concebido en el mundo espiritual. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice Gálatas 3:13, porque maldito es el colgado en un madero. Yo creo que Cristo se hizo maldición por nosotros para entregarnos su bendición y Él llevarse la maldición. Así sucedió en la obra de la cruz,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la bendición que acompañó a Abraham, esa gracia que acompañó a Abraham durante su vida, también sea derramada sobre nosotros los gentiles, los que creemos en la obra de Jesucristo. Abraham vivió largos días, muy próspero, un hombre con abundancia de bienes, saludable. Dice que Abraham vivió largos días y buenos días. Amén. Que mientras usted avance en edad, la salud se mantenga en su cuerpo, se mantenga en su vida, porque usted habla fe. Aleluya. Yo doy gracias a Dios por la salud de Rosa Brito. Amén. Por la salud de Hilda, por la salud de todo aquel que la enfermedad o algún quebranto ha tocado su cuerpo, que lo hemos puesto en la presencia de Dios y hemos dado gracias por la restauración, por la salud, por la intervención de Dios en la vida de esa persona. Dios no interviene si no hay oración. Principio del reino. Dios no interviene si no hay oración. Y la oración va a caminar y va a funcionar una vez que usted la haga, del paso siguiente, que es agradecer por lo recibido. Cuando usted ora, levántese creyendo que lo que oró ya lo recibió. Amén. No que lo va a recibir mañana, ya lo recibió en ese momento. Dios te ve próspera. Dios te ve próspero, Dios te ve sano, Dios te ve saludable, Dios te ve feliz. Dios te ha hecho para que tú sonrías, para que tú glorifiques su nombre. Pero tú tienes que creerlo, tienes que hablarlo, tienes que agradecerle. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me guías a toda verdad. Gracias por la sabiduría que tú me das hoy. Gracias por la salud que me acompaña. Gracias porque tú abres puertas donde a otros se les cierran. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres nuestro papá, que nos deseas ver bien, fortalecidos y bendecidos en todo tiempo.